Son las 7:15 de la mañana. Vámonos inmediatamente con nuestro querido amigo, doctor Chahín. Buenos días, mi estimado Rafa. Bueno, vamos a continuar, vamos a abreviar. Rafael, qué pena contigo, a veces me extiendo mucho, pero ya me ideé un sistema para ser lo más corto que pueda y es prácticamente escribir lo que voy a decir. Vamos a hablar hoy sobre la izquierda globalista contra cristiano patriota. Mira el título, ¿no? Izquierda globalista. Muchos no piensan que la izquierda tenga algo que ver con el globalismo, ya que el globalismo es impulsado por una élite financiera mundial, sobre todo una élite financiera mundial, que bueno, a partir de allí entonces obviamente se generan las alianzas con ciertos sectores industriales, sobre todo con la industria de las telecomunicaciones, ¿verdad? Y bueno, y de la informática, ¿no? Así que esa izquierda globalista, la que está pensando en el nuevo orden mundial, la que está pensando que en el 2030 nadie tendrá nada y será feliz, en otras palabras, es el famoso nuevo orden mundial. ¿Contra quién? No es la derecha la que le va a hacer digamos, la oposición a la izquierda globalista. No, porque precisamente esa famosa derecha, esos son ya discursos que se dicen geopolíticamente que han quedado en el pasado, esa derecha capitalista son los mismos que impulsan el sistema socialista. La gente no ha entendido que realmente el socialismo es una forma de tener el control del capital en manos del Estado. Es decir, si controlas el Estado, controlas entonces todo, ¿no? Esa es la idea del socialismo. Así que esta discusión de capitalismo versus socialismo es una discusión que queda ya obsoleta, ¿verdad? Queda desdibujada porque precisamente quienes proponen ese nuevo orden mundial o propusieron ese nuevo orden mundial, nada menos, ¿verdad?, que son esas élites financieras mundial donde están los Rockefeller, ¿verdad? Hay Rockefeller, donde hoy están unos con menos poder económico, pero igualmente formados en el capitalismo financiero, como es el caso de George Soros, el famoso George Soros, ¿ya? Bien, famoso por su maldad más que por otra cosa. Entonces, ¿quiénes hacen la oposición a esa izquierda globalista? Los cristianos, y entonces vamos a agregarle un apellido pensando en términos de la injerencia del cristianismo en las muchas cosas, ¿verdad?, del mundo. Vamos a hablarle entonces de cristianos patriotas, o sea, cristianos que están en clara oposición a ese gobierno del anticristo que quieren montar y que están utilizando la famosa pandemia para hacerlo. Hoy en Colombia, en esta época pues, preelectoral, sale a relucir el hecho de que los cristianos protestantes han venido a constituirse en una gran fuerza electoral. Eso es cierto, no se sabe cuántos realmente. Se dicen que 10 millones, que hay 10 millones de protestantes. Bueno, yo me imagino que los 8 millones que se movilizaron en el 2016 y los que ganaron pues el no en el plebiscito, muchos de ellos eran cristianos. Es muy posible, ¿cierto? Pero basta pensar, por ejemplo, en Estados Unidos con Trump, o el Brasil de Jair Bolsonaro, o El Salvador de Nayib Bukele, ¿no?, para darse cuenta que son hechos incontrovertibles el ascenso del cristianismo evangélico en la política. Eso pues se evidencia también en el hecho de que la élite pusiera un papa latinoamericano para contener el crecimiento evangélico en América Latina, ¿ya? Y desde antes del Papa Francisco ya se había dicho, las visitas anteriores papas habían dicho eso. Eso es una forma de contener el crecimiento del cristianismo. Si hay un lugar del mundo en el que el cristianismo crece exponencialmente, es precisamente en América Latina. Pero también podemos evidenciar el enfrentamiento de dos grandes tendencias políticas, ¿no?, en América. Por un lado, la izquierda globalista y por otro lado, los cristianos patriotas. Entre los cristianos patriotas hay que incluir a los católicos, ¿ya? Es un buen grupo
Por ejemplo, yo leo, escucho a muchos de estos patriotas que están combatiendo contra, o sea, contra la ideología de género, contra el aborto, ¿verdad? Contra el tema de las vacunas y todo. Allá, por ejemplo, en Argentina, Chinda Brandolino, ¿verdad? Es una de las tantas, ¿verdad?, mujeres valiosas del catolicismo que representan una visión diferente del mundo, ¿no? Entonces, hay una convergencia, ¿no?, en las ideas políticas, no en la doctrina cristiana, sino en las ideas políticas, ¿verdad?, de muchos cristianos patriotas. Eso mismo pasa en Colombia. Del lado del católico se ha gestado un movimiento independiente frente al Papa Francisco, que es un pontífice de izquierda y defensor del globalismo, ¿no? Estos grupos de laicos católicos parecen encontrar su identidad con la derecha, ¿no? También la defensa del capitalismo y del Estado-Nación. Déjeme aclarar esto. O sea, yo creo que los cristianos, por lo menos los cristianos evangélicos, no deberíamos defender la derecha, ni tampoco deberíamos defender el capitalismo, ¿ya?, que nos ha hecho tanto daño, pero sí defender el Estado-Nación. Desafortunadamente alguien dirá, ¿y qué es lo que está diciendo? Bueno, si nos vamos allá a la época de los jueces y a la época en la que no se pedía reyes, y luego después el desafortunado rey Saúl, diríamos, bueno, cuando Dios gobierna no hay necesidad de que, ¿verdad?, que haya un Estado, bastaría jueces cristianos para hacerlo. Pero bueno, a partir de la constitución del Estado, es casi hasta un mal necesario, porque se necesita el ejercicio del orden público, ¿verdad? Quién, digamos, controla las libertades. Hay quienes piensan que la libertad no se debe controlar, bueno, esos son los anarquistas, pero toda sociedad requiere un mínimo de control, un mínimo de estabilidad y un mínimo de seguridad, ¿cierto? Así que el Estado, otra cosa, en manos de quién está el poder del Estado, si está en manos de una élite que se beneficia con ello, o si está, como es el ideal de la democracia, en manos de un grupo más amplio, ¿cierto? En Colombia los evangélicos parecen oscilar entre la derecha y la izquierda, y fue así como muchos, creyendo que Uribe era de derecha, lo adoptaron como ídolo, ¿no? ¿Ya? Ídolo con pies de barro. Mientras que entre más civilista ese líder, lo reemplaza con otro de izquierda, encarnado en Gustavo Petro. La idea de que un clavo saca otro clavo, y ahí terminamos con dos clavos. Lo que parece es que les cuesta trabajo a estos creyentes pensar que realmente ni es Uribe ni Petro, ¿no? Ellos no pueden representar el cristianismo políticamente, o sea, eso a cualquiera con sana doctrina o con conocimiento del cristianismo básico, ¿verdad?, elemental, se daría cuenta que ni Uribe ni Petro podrían representar a los cristianos. Y aparte de eso, cometer ese gran error teológico, asimilando las ideologías políticas con el Evangelio. O sea, el Evangelio está por encima y por debajo, no solamente por encima, sino también por debajo de una ideología política. Es decir, sí, es necesario que el cristiano entienda la ciencia, la política, la cultura, o sea, todo, y que tenga injerencia. O sea, no hay nada que no sea de Dios, ¿ya? Y por lo tanto los cristianos deben tener injerencia política, pero no es acomodar el cristianismo a las ideologías mundanas, al humanismo, ¿no? Es lo inverso, es interpretar el mundo desde una perspectiva cristiana, o sea, darle un fundamento cristiano, es construir sobre la roca, es saber sobre edificar. No se necesita entonces ser teólogo para saber que el cristianismo no puede estar del lado derecho ni del izquierdo. Error que se suma a que estas ideologías, al igual que el capitalismo y el socialismo, no representan la solución de los problemas de fondo del ser humano. Ni tampoco son los focos de atención de la política, porque el foco de atención de la política hoy es la lucha entre patriotismo y globalismo, ¿bien?
Si lo vemos, ¿qué pasó allá en Estados Unidos? Así es. Lo peor de todo es que muchos cristianos no se dan cuenta que la izquierda lidera el proyecto globalista, que en otras palabras busca implantar el gobierno del anticristo. Y para solo citar un ejemplo, bastaría que vieran lo que ocurrió en Estados Unidos recientemente, ¿no? Con el enfrentamiento entre Biden y Trump. Biden representando la izquierda y el globalismo, y Trump representando el cristianismo y el patriotismo. Así que, a pesar de los avances cristianos, muchos andan desenfocados, pues frente a la izquierda no hay que poner a la derecha. Ese es un gran error, y eso está ocurriendo aquí en Colombia. No, pues no queremos la izquierda, entonces hay que reforzar la derecha. ¿Por qué? Si la derecha nos ha traído aquí donde estamos, en este, ¿verdad?, país caótico e injusto, ¿verdad?, con altas concentraciones de capital. Ni tampoco tenemos por qué defender el capitalismo, ¿ya? Podemos entender el sistema económico, político y cultural desde Cristo, ¿ya? Y frente al globalismo que intenta acabar con el Estado-Nación, imponer un superestrado universal a través de la ONU, ¿no? Ese sería el gobierno del anticristo. Así que es necesario anteponerle el patriotismo. El problema no es que existan embaucadores como Petro o Uribe, sino la ignorancia teológica y política de los cristianos que prefieren seguir a hombres y no a Dios, y crear doctrinas políticas alrededor del humanismo y no desde el cristianismo bíblico. Ahí es donde está la tragedia. Lo paradójico es que a Colombia Justa Libre, que es el partido político de muchos evangélicos, también le quedó grande entender el cristianismo y la política, porque más que cristianizar la política, han politizado el cristianismo, como lo dijo un pastor en Bogotá, lo que obviamente es una tragedia, ¿no? Pues terminan cortados por los lobos como Petro y Uribe. Y estos cristianos, entre comillas, antes que siervos de Cristo, son sátrapas, manejados por las corrientes del mundo y no por el conocimiento y el poder de Dios. Así que, señor cristiano, hermano cristiano, amigo católico, piense bien, ¿ya? No es defender el capitalismo contra el socialismo. De todas maneras, ambos son manejados por el globalismo. Es entender las libertades, es pensar un nuevo tipo de sociedad. Nosotros hemos propuesto una sociedad económicamente diferente, alrededor del asociativismo, y políticamente también diferente, sobre la base de los valores, y lo hemos llamado haciocracia. Así que es necesario repensar la política. Piense, nosotros podemos pensar. Si nos damos la oportunidad de pensar, pensamos, ¿no? Así que a Petro no hay que oponerle Uribe, o a Uribe no hay que ponerle Petro ni Uribe, ¿ya? Parece que nos está costando trabajo entender eso. Los cristianos no tenemos por qué estar defendiendo esas ideologías que ambas nos han sumido en la triste condición en la que estamos. Bueno, muchas gracias por escucharme en el Café de la Mañana. Dios les bendiga.